Bien, chicos, ¿hay preguntas? Sí, Nancy. Si la angustia se puede derivar de la estructura clínica, o viene derivada de la estructura clínica, porque habíamos visto un caso sobre Andrea y ella había hecho una consulta sobre una angustia que tenía con respecto a lo que le pasaba. Digo, si eso viene de la estructura. La angustia es una condición transestructural, o sea que puede aparecer en cualquier estructura. Lo mismo que la depresión o la melancolía, son condiciones transestructurales. ¿Y tiene solución eso? Análisis. Lacan dice que la angustia es el afecto más genuino. Por empezar es con uno mismo, es algo muy, muy personal. No es como el amor, el odio, los celos, donde está implicado un otro. De las tres categorías, inhibición, síntoma y angustia, es un texto de Freud. Ustedes van a ver en los autores muchos conceptos triádicos: consciente, preconsciente, inconsciente, yo, super yo, ello, inhibición, síntoma y angustia, etc. Imaginario, simbólico, real. Bueno, Lacan dice, las inhibiciones son del registro imaginario porque son suspensiones de una función del yo, es decir, del sistema psicológico sensible. El síntoma es del registro simbólico porque está en lugar de otra cosa. Esa otra cosa es una cadena significante. Y la angustia pertenece a lo real, porque la angustia es una nebulosa imposible de agarrar. Por eso los adolescentes, que a veces son atacados por la angustia, por los cambios que sufren, las deslocalizaciones que sufren. Ustedes piensen que un puber sufre un cambio del cuerpo y de la mente y de los vínculos. Entonces a veces la angustia es como una nebulosa inagarrable y por eso los chicos a veces se cortan la carne. Porque ese tajo que sangra elimina esa nebulosa de la angustia, se calman y todo queda reducido a un tajo. A veces los padres se angustian mucho por esto, pero en realidad es una solución transitoria. Hay chicos que están llenos de cicatrices por los cortes que se hacen. Pero la angustia que viene de angosto es algo que se cierra, conecta con angina, es algo que se siente en el cuerpo también. Es tratable en análisis. El análisis no cura al sujeto, cura los síntomas, las inhibiciones y la angustia. Morina. Quería preguntarte si los adictos, se podía decir que sería también que viene de una angustia. Las adicciones para tapar esa angustia. Sí, sí. De hecho, las adicciones, que muchos autores traducen mal, porque adicción no quiere decir lo no dicho, porque no es una palabra griega. El a griego significa no, pero en latín a significa sí, y adicto en latín o en Roma, en la Roma antigua, era un sujeto que porque debía dinero, no lo podía pagar, quedaba esclavizado al patricio, al amo. Eso es un adicto. Entonces, el adicto actual es un esclavizado a una sustancia que lo tranquiliza. Por ejemplo, la cocaína suspende las emociones, los afectos, te da energía. O cualquier otra droga, la heroína, por ejemplo, por algo se llama así, te hace sentir un héroe. Y así con todas las drogas. Freud decía, la adicción, bueno, ustedes saben que Freud tomaba cocaína, ¿no? Le servía para no dormir. Él producía a base de cocaína. Yo no sé si era un adicto. En esa época la cocaína tenía otro estatuto, no es como ahora, ligada a los narcos y ese tipo de cosas. Freud decía que la droga es una religión de Dios materno, porque hay muchos tipos de adicciones. Hay adictos al trabajo, al otro, a la sustancia. Sí, Morina.
Hay una parte, en una parte que me llamó la atención, que dice una frase así, dice, si tuviste un padre denigrado, pasás a la histeria. Si lo idealizaste, pasás a la obsesión. Y si es terrible, lo viviste como terrible, pasás a la fobia. Mi pregunta es, porque como Freud habla mucho del hombre, y creo que lo dije la otra vez, y habla poco de la mujer, si esto aplica también a la mujer. Sí, claro. Y cómo juega la imagen internalizada de la madre en estas estructuras clínicas, porque hablamos del padre, pero no de la madre. En realidad, no hablamos de imagen, hablamos de discurso. O sea, podemos hablar del discurso del padre, el discurso de la madre. El discurso de una madre referida al padre tiene más que ver con su padre que con su marido. El sujeto, digamos, el sujeto del inconsciente no tiene sexo. Cuando hablamos de histeria, obsesión o fobia, esto aplica para todos. En el caso de la histeria, cuando hablamos de padre denigrado, hay un movimiento en donde primero fue idealizado y después se denigró. Y eso se extrapoló a los otros varones. Nosotros asociamos la mujer histérica con la mujer fálica, cuyo discurso sería, vos no servís para nada, las cosas las tengo que hacer yo. Es un típico discurso corrosivo de la madre en un contexto social familiar. Si bien la madre habilita la entrada de la función paterna para hacer el corte, si no lo habilita no entra, pero a veces habilita y lo corroe, denigrando el discurso, contradiciendo, digamos, la ley. Araceli había traído un caso la vez pasada, que es el caso Andrea. Yo estuve viendo el caso cuando se desplegó en el grupo operativo, y acá aparece una mujer que tuvo un episodio de violación, después tuvo una relación con este primo y después con otros hombres, pero cuando se casa, bueno, con él no puede sentir nada. En cambio, con otros hombres sí. Bueno, Freud hizo un esquema para la cuestión del objeto de amor en el hombre y la mujer. Ese esquema es un diagrama, ustedes lo deben conocer, de la teoría de los conjuntos, que se llama diagrama de Euler y Venn, que son dos círculos que se intersectan. Para el hombre, dice Freud, el círculo de la izquierda es la madre y el círculo de la derecha es la puta. Freud encontró que para los hombres, para nosotros, varones, hay dos clases de mujeres, casi les diría irreductibles, la madre y la puta. La madre es pura, la puta es sexual. Y en esa intersección, que es muy, muy fina, está el objeto de amor actual, que sería, por ejemplo, una novia. El tema es que cuando, para el varón, ese objeto de amor que tiene cierto sesgo clandestino, porque el amor sexual vamos a decir, prematrimonial, tiene un sesgo de clandestinidad, de hecho hay todo un corpus religioso que lo condena, y también la moral o la moralina de la comunidad también. Entonces, cuando hay algo clandestino, el deseo aumenta, pero cuando hay un contrato matrimonial en donde lo clandestino deseado se transforma en obligatorio, porque la ley dice que cuando el juez te casa, vos contraes algo que se llama el débito conyugal, la obligatoriedad de las relaciones sexuales. Entonces el deseo se va al coño. Además, tenemos una situación de convivencia en donde el objeto de amor está a la mano todo el santo tiempo. Ahora, para la mujer, el mismo diagrama es casi concordante, o sea, los dos círculos prácticamente coinciden. O sea que lo que podríamos llamar el hombre para la mujer tiene una combinatoria de lo que podríamos decir, para el lenguaje vulgar, el padre y el potro. Claro que los tiempos cambian y las mujeres han
han hecho un giro en ese sentido, y entonces estos dos círculos empezaron a separarse. Pero está claro que para el hombre, y esto es una cuestión antropológica, la mujer es un objeto de deseo directo sexual. Vamos a tener que aceptar, y cuando uno ve a una mujer que le resulta agradable, es como dicen las minas, ustedes piensan solamente en una cosa, y es absolutamente así. ¿Qué le vamos a hacer? En cambio, la mujer va más por el lado del amor. Nosotros vamos por el sexo, la mujer va por el lado del amor. Lo que no impide que en una pareja en donde haya un buen contrato, amor tierno y sexo hagan una buena combinatoria y se alternen. Por eso cuando hablamos de los 3 tiempos del acto sexual, estamos hablando de juego erótico previo, coito y amor tierno, que tiene su aspecto sexual en tanto hay otro tipo de placer en el cuerpo. Ahora, es como que para la mujer un encuentro con un hombre, aunque sea un touch and go, en el fondo de su alma algo de amor tiene que haber. De hecho, ustedes saben que es bastante conocido esto de que Freud se pregunta qué quiere una mujer, y que es una pregunta que no tiene respuesta. En realidad, por lo menos tiene 2 respuestas. La mujer quiere un hijo por la ecuación pene-niño y quiere un amor. Ahora, que después esto tenga un resultado u otro, o a veces la mujer sabotee este amor, bueno, puede ser. En el caso de Andrea, hay una cuestión bastante clara entre lo que es un esposo y lo que es un amante. El amante tiene posibilidades sexuales, de hecho, ella puede con otros hombres, y con el marido no. Ustedes algo dijeron, y yo estoy de acuerdo, en donde hay un cierto deslizamiento de la figura paterna, pero con esta salvedad, ¿no? Para la mujer, el padre, por tener ella un Edipo de un paso más que el hombre tiene su primer objeto de amor a la madre y después pasa a las mujeres. La mujer no, la mujer tiene primer objeto de amor la madre, segundo el padre. Y dice Freud, la mujer entra y el varón sale del Edipo. Entonces siempre hay esta doble componente en una relación de una mujer y un hombre, en donde está el amante y el padre. Pasa que en el caso de Andrea, y tal vez habría que profundizar más en su discurso, porque tal vez esté relacionado con esa violación original, para ella esté más separado que en otras mujeres, ¿no? Entonces con el marido oficial, legal, no pueda, y con los otros sí. Morina. ¿Puede también estar relacionado con que el padre falleció a los 7 años y que ahí perdió porque es cuando tiene que, bueno, no sé cómo se llama, el complejo, el complejo, digamos, por la edad en la que está, en la fase en la que estaba, que no pudo hacer el duelo? Pero 7 años está en latencia. O sea, ya pasó la fase fálica, ya entró en el Edipo. Lo que sí hay es un duelo, obviamente, una chica de 7 años que pierde al padre, que es su más reciente objeto de amor, tiene un duelo de la hostia. Porque no se olviden que hay otro artículo de Freud que se llama Duelo y Melancolía, en donde cuando no podés hacer trabajo de duelo, que es un trabajo que lleva tiempo, estás en la melancolía, o sea, en la no pérdida del objeto. El objeto está presente siempre. En cambio, en el duelo hay una herida y después una cicatriz. En la melancolía es una herida permanente, que es la cuestión de la tristeza, ¿no? La melancolía, para Pillon-Rivière, la tristeza es el origen de todas las enfermedades mentales, pero el origen de la tristeza es la pérdida. Nancy. Puede ser también, la palabra angustia se puede relacionar ahí, digo, en esa etapa, en ese momento, y que le haya quedado como sublimado ese dolor y eso que no pudo, digamos, superarlo,
Y entonces, No, no, bueno, no. A ver, aclarémoslo por tanto. eso yo decía que después encontró un padre con el marido, no como que el padre que no tuvo. A eso me refería yo cuando... Sublimar es otra cosa. Sublimar es transformar una pulsión que tiene una componente sexual en algo socialmente aceptado y culturalmente elevado. Lo que me parece que vos me estás queriendo decir es que hubo una situación traumática de pérdida del padre que hace que tal vez ella pueda intentar recuperarlo en este esposo, intento fallido, por supuesto, en una repetición. Ahora, si vamos a ser estrictos, detrás de toda elección de objeto amoroso está alguno de los padres. Por eso Lacan dice todo el tiempo estamos cometiendo incesto, porque cualquier otro es un sustituto. Lo otro que había surgido también era que la madre le decía, sos una torranta, cuando salía, no me acuerdo bien la frase, cuando salía con el primo sospechaba, y Sí. habíamos dicho que eso podía ser un mandato, y que ahí era su pulsión de muerte, que por eso tenía amantes, porque tenía que cumplir ese mandato de ser una... ¿Será torranta? Claro, sí, algo así es. Pero eso no hace falta que una madre lo instale. Por eso esto de la puta y la madre, la pura y la impura, es estructural, no puede no existir. Cualquiera de nosotros que somos adultos sabemos que en el marco de una relación sexual hay discursos, hay habilitaciones, hay permisos, sea una mujer, en donde aparece la puta claramente. Si no, creo que no se podría llegar a una plenitud sexual. Por eso Freud dijo, el sexo tiene tres cosas. Uno, hay dos, varones y mujeres. Dos, sirve para la reproducción. Por eso somos perversos, porque, o sea, fantasmáticamente perversos, no lo usamos para la reproducción. Y tres, hay algo indecente en lo sexual. No es menor la cuestión de los genitales. No sé si vieron la serie Freud. Ahí hay una parte, no sé si es creo que es Freud mismo que dice, Charcot tenía razón, de última, esto se trata de genitales. Mercedes. Sí, Mario, tengo una pregunta, porque estábamos también hablando en el operativo el tema del deseo, ¿no? Había salido. Alguien lo había Sí. mencionado como, bueno, capaz esa nena tuvo deseo. ¿Cómo se tramita ese deseo después? Porque es un deseo que, si deseo, ¿no? Surge de una relación de dominancia, de una relación que no está buena. Entonces, ese deseo, ¿cómo se tramita para la persona? Digo, ¿es tramitable o es...? Ya, la pregunta es, ¿hay diferentes deseos, digo, o es el mismo? ¿Se entiende? Sí. Bueno, el deseo tiene, digamos, una causa que es la falta. Nosotros, si vamos a hablar de los neuróticos estamos en falta. Es una falta estructural, o sea, no puede no estar. ¿Sí? Y eso tiene su origen en el origen. Nosotros nacemos prematuros, somos adoptados todos, y además sufrimos tres separaciones o castraciones. El nacimiento, el destete y el Edipo. O sea, el binario que aparece ahí como operante se llama alienación-separación, que lo trabaja Lacan. Nosotros vivimos en ese binario, nos alienamos en el otro, nos separamos, y así. Ahora, en esa separación hay la reafirmación de una falta. La falta es constitutiva del sujeto, produce deseo, pero como todos los sujetos son diferentes y transcurren sus vidas con anécdotas distintas, historias diferentes, hay distintas maneras de instalar el deseo. Y por eso todo lo pulsional es singular de cada sujeto. A uno le puede gustar cualquier cosa. Esto no es como de los animales. Entonces, el deseo para una persona como, si vos te referís, Mercedes, al caso Andrea,
¿Puede ser ese? ¿O en general? Particularmente ese caso, que si Bueno, digamos, esa nena obtuvo deseo a causa de la violación, digo, ¿cómo se tramita ese deseo después? bueno, en principio hubo una violación, o sea, eso no es sexual. Todo el mundo lo dice, pero eso no es sexualidad. Eso es un ataque. ¿Sí? Ahora, algo de ese ataque dejó un resto, por decir de alguna manera, positivo, porque ella después tuvo una relación con este primo. No lo crucificó como diciendo, vos sos mi violador. Entonces, ¿cómo se entiende que una persona que fue violada por alguien, esto es el síndrome de Estocolmo, se enamora del, del torturador? Evidentemente el deseo en ella está porque lo deseó al primo de nuevo, porque deseó a otros hombres, porque en algún momento lo habrá deseado a Juan, porque extrapolado el deseo hace que vos estudies, que vos te formes. Nosotros hacemos todo porque hay un agujero, la falta, la castración, si querés. El asunto es que en este caso particular de Andrea, el deseo discrimina a los hombres. Entonces, el hombre legal no es deseable. Es deseable el otro, el que está por fuera, el que está fuera del borde. Ella no puede con el marido porque se le cae el deseo. Será porque lo tiene ahí, será porque no hay velo que lo separe del padre. No sé, habría que ver el discurso más profundo, más intensamente el discurso de esta mujer. A primera vista está todo bastante claro, o sea, su deseo está con los marginales de la ley del padre, quiero decir, ¿no? Porque la ley del padre dice, bueno, elegirás compañero del sexo opuesto, adulto y no sanguíneo. Tal vez el casamiento le trae la memoración de lo sanguíneo por el padre. Hugo, ¿Qué significa eso de que el hombre legal no es deseable? porque el deseo tiene un fundamento en lo prohibido, Hugo. Fíjense los chicos, si los chicos tienen algo prohibido, lo van a desear. Si le llenás de las cosas que quiere, le cortás el deseo a un chico. Por eso nosotros vivimos una comunidad que en ese sentido estropea a los pibes, le da de todo. Un pibe de hace 50 años era un chico que con un palo, ahí tenía una pistola, un transistor, una radio, cualquier cosa, porque estaba desarrollada la imaginación por la falta. Hoy tenés una sociedad de consumo en donde todo está a la vista, no te dejan ni siquiera imaginar. Encima te lo compran, te arruinan la cuestión del deseo. El deseo se fundamenta en la falta. Es más, cuando un matrimonio, ya que hablamos de la legalidad, un matrimonio legal, cuando un matrimonio tiene disfunciones sexuales, porque se le cayó el deseo, lo primero que hay que hacer es instalar la falta. Ahora, nosotros como analistas, no estamos del lado del discurso del amo desde donde decirle tenés que hacer esto o no hagas aquello. Pero en esto, los sexólogos, por ejemplo, tienen una fórmula fantástica. Te dicen, bueno, mandato, ustedes van a seguir durmiendo juntos, pero no se toquen. Eso basta para que se empiecen a tocar. Y alguien te diga que no. ¿Te das cuenta? Morina. Me voy del tema Andrea. Hay una parte que dice que el tratamiento psicoanalítico, las represiones son sustituidas por una condenación. Lo dice en la 5ª conferencia ahí en el documento de Freud. ¿Qué significa? En principio hay que ver qué es una represión. Una represión es la tachadura de un significante. No es lo mismo, por decir una analogía, una caja vacía que una caja donde hay una palabra tachada. O sea,
que lo que está reprimido es operante. A veces vulgarmente se confunde represión con prohibición. Lo prohibido no está reprimido. Por eso para mí hay un error en decir ley de prohibición del incesto, porque el incesto no está prohibido, está reprimido. Lo que está prohibido es posible, lo que está reprimido no. Entonces, si vos levantás la represión de algo, el camino que te queda para no caer en eso es la condenación, es decir, la prohibición. Vos condenás conscientemente aquello que anteriormente estaba reprimido inconscientemente. Por ejemplo, si con el análisis traes ese deseo inconsciente, no sé, o de matar a tu padre, o el deseo erótico con tu mamá, esas cosas que son del inconsciente. Eso no lo traes nunca. Eso no va a aparecer nunca en un análisis. Si yo te dijera a vos, fantasía con el incesto, vos podrías hacerlo, pero con un esfuerzo tremendo y una repugnancia espantosa. Y además no sería el incesto de la infancia. Esté disfrazado del amor que buscas o de la demanda de amor que buscas con alguno de tus padres, por ejemplo. Hoy día ningún analista te va a decir, cuando vos hablás de un amor actual, ningún analista te va a decir lo que pasa es que te querés acostar con tu papá. No, eso no, pero no. No, pero en la época de Freud sí. Ah, sí, Freud, los tratamientos de Freud originales, que fueron espectaculares, eran porque Freud decía eso. Y le pegaban el punto, porque lo que pasa es que las interpretaciones se gastan. Hoy nadie te diría, vos te querés acostar con tu mamá o tu papá. Nadie. Pero en ese momento era como en la época de oro del psicoanálisis, era la novedad que nosotros tenemos deseos incestuosos. Y por eso fue un escándalo. Los chicos tienen sexualidad, somos en el fondo somos criminales. Todo eso fue escandaloso. Ahora, tenemos que aceptar, y eso también cuesta porque el yo es negador, cuesta aceptar que tenemos en el inconsciente. Nosotros tenemos un criminal en el inconsciente. Está reprimido y por eso lo que podemos hacer como mucho es fantasear con los crímenes. No lo podemos hacer. Eso nos diferencia de los perversos, por ejemplo, ¿no? Los perversos como sujetos pulsionales lo hacen. Nosotros fantaseamos y no lo hacemos porque en vez de pulsionales somos superyoicos. La ley puede más, lo cual no impide que tengamos rasgos perversos o que a veces transgredamos la ley. Eso no está exento a nadie. Pero no es lo mismo, qué sé yo, estafar al Estado que matar a una persona. Al Estado lo estafamos sistemáticamente y a conciencia, y hasta cualquier funcionario de las altas cumbres, peor. O sea, el Estado está para ser estafado, porque partimos de la base que el Estado nos estafa a nosotros, y lo cual es verdad. Nancy, ¿Una madre también se puede enamorar del hijo? ¿una madre? Digo, en algunos casos que están tantos años viviendo un hijo con la madre, entonces se me cruzó eso por alguna historia que conozco de vecinos. Digo, ¿puede suceder eso también hacia al revés, digamos, que Bueno, un hijo o una hija se enamore de los padres? la represión del incesto es más fuerte de hijos a padres que de padres a hijos. Por eso hay tantos padres que violan a sus hijas. La madre es diferente porque la madre lo tuvo en su vientre a ese chico. En cambio, el padre tiene una fantasía de que la hija es un modelo reciclado y nuevo de la madre. Entonces, muchas veces no hay represión
Y por supuesto que es perverso, ¿no? Pero estamos más cerca de eso que del incesto cometido de una madre hacia un hijo, aunque es posible y se ha dado. Pero más se ve en la imposibilidad de separarse. Yo tuve un caso de una madre que amamantaba a su hijo y tenía 12 años el pibe. Lo amamantaba. ¿Por qué? Y porque los dos gozaban con eso. O sea, ahí hay una concepción de esta madre que niega en parte el corte. Y por eso, antropológicamente también, hay una puja entre suegras y nueras. ¿De quién es el tipo? ¿De la novia o de la madre? Yo he visto casos extremos y espeluznantes de pujas por el poder porque el pibe es un falo. ¿De quién es el falo? ¿Quién es esta loca que me lo vino a sacar al nene? Después hay un dicho en el campo, referido a los varones y a sus hijas, dice, ¿qué cosa? Uno la cría y otro la goza. O sea que hay un deseo más fuerte que de la generación nueva para la anterior. Pero bueno, hay de todo. ¿Santiago? No, me quedé pensando en algo que era anterior a la pregunta de recién, que era esto que decías, que bueno, que en la época de oro, de Freud, qué sé yo, que iba como al hueso directamente y encarnaba la cuestión edípica y la conversaba con el paciente, ¿no? Y cómo, porque un poco lo planteaba Araceli el otro día, esto cuando hablamos de este caso, nos preguntaba un poco y me quedé pensando en la semana de eso, cómo ir arribando a esta temática con la analizante, ¿no? A través de la pregunta, digo, no sé. ¿Arribando a qué? Claro, vos decías, nadie le diría eso a ella, desandarle como quien dijese la interpretación de uno. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cómo ir? Sí. Lo que pasa es que no hace falta. Mm. Hoy por hoy, un paciente que viene con un sufrimiento, hay que ver qué conexión tiene ese sufrimiento con sus padres. No necesariamente. Pasa que como en aquella época fue un descubrimiento, no se olviden que los psicoanalistas se basan en antropólogos. Freud se basó en Marcel Mauss, Lacan en Lévi-Strauss. O sea que los antropólogos fueron los primeros que descubrieron lo que después Lévi-Strauss llamó las relaciones elementales de parentesco, donde descubre estructuras, no en vano ahí está el estructuralismo, ¿no? Descubre estructuras repetitivas en todas las familias, en todas las etnias, en donde siempre hay una interdicción sexual, que no siempre es con la madre o con el padre, ¿eh? Hay comunidades bastante raras, pero siempre vos vas a encontrar dos cosas. Primero, el tabú de lo sexual. Lo sexual es tabú, quiere decir prohibido. Y segundo, una interdicción. Con aquella no. Un neurótico común y corriente hoy por hoy, que traiga, por ejemplo, problemas de pareja, problemas de disfunción sexual, problemas de caída de libido, ese tipo de cosas, bueno, se bucea en la infancia, porque no nos olvidemos que el periodo de las experiencias infantiles es el más importante de la vida. Todos los días nosotros tenemos una experiencia psicótica, que es soñar, y al mismo tiempo en el sueño, una experiencia infantil. Freud dice, en todo sueño tenemos una cuestión infantil, una regresión. Mario, yo estuve leyendo La Remesa 10 y entendí bien el sujeto supuesto saber el primero y el segundo, y tenía dudas con el tercero. Sí. Bueno, sujeto supuesto saber, primero, y este es un desarrollo de Miller basado en Lacan. El primer sujeto supuesto saber es el sujeto que consulta. Claro. Sí. ¿Por qué? Pero es un supuesto imaginario. O sea, nosotros tenemos un yo que está convencido que él es todo el aparato psíquico. El yo niega al superyo y al ello. ¿Sí? Pero Freud dice, el yo es un extranjero en casa ajena, porque la casa es del inconsciente. Entonces,
cuando el sujeto habla en análisis, trae un discurso que se llama discurso intencional, que es lógico, que es coherente, y que es la verdad del sujeto, es mi verdad. Ahora, en el mismo momento, hay una atribución de saber al otro que primero funciona como un gran otro, o sea, una autoridad, que es el analista. Sí. Entonces, el supuesto del segundo recae sobre el saber y sobre el sujeto. O sea, se supone que sabe y se supone que es un sujeto, cuando en realidad no sabe nada y no es un sujeto como yo, sino que está en funciones. Está como vaciado el sujeto. Finalmente aparece el verdadero sujeto supuesto saber, que es el inconsciente, que primero es supuesto porque nosotros, otra vez el yo niega al inconsciente, entonces por eso se resiste. Cuando vos le traes cosas de su propio discurso que deschaban el inconsciente, el sujeto se va a resistir. Y a veces hay abandonos de análisis por esto. Por eso hay que tener mucho tacto en análisis. Por eso la transferencia se negativiza en análisis. Pero eso se puede trabajar ahí, ¿no? Entonces, finalmente el que sabe, o sea, el saber es el saber no sabido del inconsciente. El yo tiene mi verdad, que no es la verdad. Nosotros no tenemos acceso a la verdad con mayúscula. Eso es lo real. Nosotros tenemos un velo que se llama realidad. Si nosotros no tuviéramos ese velo, nuestra cabeza estallaría, se nos caería el registro imaginario y el simbólico. Quedaríamos con lo real, que es mucho más que lo siniestro en Freud. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema perceptivo que filtra todo. Si no fuera por ese filtro, estaríamos aturdidos por el ruido, ciegos por la luz, cosas así. Nosotros necesitamos intermediaciones, velos. Por eso inclusive cumplimos roles. El rol es un velo. Es una caparazón que encubre el ser. Por eso nosotros siempre estamos en roles con el otro. No nos podemos vincular de ser a ser. Eso ya lo descubrió la filosofía hace mucho tiempo. El ser es inaccesible. Lo que no impide que nosotros usemos el verbo ser para nombrar todas las cosas. Esto es una computadora. Pero no se sabe qué es el ser. Claro. Y a lo máximo que se llegó es a lo que planteó Hegel. El ser se define por su opuesto, la nada. Entonces, primer par dialéctico, el ser y la nada. Tesis, antítesis. Síntesis, siendo. Yo voy siendo en la vida con coberturas imaginarias, que son los roles, y la novela personal que tengo, la narrativa de cómo funciona el mundo, de quién soy yo. Esto es así de fuerte, pero además de fuerte, es infinito. El psicoanálisis no tiene un fin, y el inconsciente, que en términos cuantitativos es finito, Freud dice, es infinito porque, aunque yo viva 5.000 años y esté 5.000 años en análisis, siempre va a quedar un resto para la sesión siguiente. Y eso es inquietante. Hugo. Mario, ¿cómo es que el rol es un filtro? Claro. Como una... Por ejemplo acá, ¿no? Si bien acá no todos hablan, y ojo que no hablar también es un mensaje, les aviso. No se puede no comunicar, dice Václavic. Pero vamos a poner los que sí hablan. Hablan intermediados por una cobertura. Morina, Nancy. O sea, tienen que armar un discurso entendible, coherente. Por eso hay muchos que no hablan porque no se quieren exponer, porque tal vez les cueste armar ese velo
que hace a la comunicación. Pero lo cierto es que nosotros vivimos roles y contrarroles, pero no solamente con los demás, con nosotros mismos. Nosotros nos creemos los distintos roles que jugamos. Estamos bastante descaminados porque el yo es el lugar de la ignorancia, pero yo me la tengo que creer mi rol de padre, mi función de analista, mis roles con amigos, mi rol con mi pareja, este tipo de cosas, me tengo que creer. Si no, se me cae el imaginario. Y eso, digamos, cuando Lacan dice el yo es el lugar de la ignorancia, el yo también es el lugar del engaño y de la mentira. Nosotros no podemos vivir sin engaño y sin mentira. Aunque sean sutilezas o cosas brutales, nosotros estamos en eso. Estamos, como decía Winnicott, ¿no? En falso self. ¿Qué sería de este grupo si todas las mentes estuvieran a la vista, sin protección, y yo pudiera leer lo que piensan y sienten y desean cada uno de ustedes? Esto sería un quilombo atómico, se terminaría el grupo. Ahora, les cuento que en Estados Unidos están fabricando un casco que lee la mente del otro. Así como compramos celulares, un día de esto va a estar ahí en Garbarino. 2 que se pongan el casco se van a poder leer la mente. Y va a haber un montón de pelotudos que lo van a comprar. Esto es un espanto. Estamos todos locos. Entonces nos vivimos cuidando. Porque el otro, vía Estadio del Espejo, que no sé si lo vimos acá. ¿Vimos Estadio del Espejo? No. Bueno, vamos al Estadio del Espejo. Este es un desarrollo de Lacan muy copado. Él dice, un chiquito, desde que nace hasta el año y medio, se autopercibe fragmentado. Esto es porque, en principio, él de sí mismo ve pedazos. Ve las manos, los brazos, las piernas. La única gestalt que el chico ve es la madre. Ustedes saben el proceso que hace el chico en términos de la mirada, ¿no? No es lo mismo ver que mirar, ni es lo mismo la visión que la mirada. Un bebé, por ejemplo, en los primeros estadios, cree que es parte del pecho materno. Él no distingue una madre, distingue un pecho, que es parte de él. Después, más o menos a partir del 4º mes, que empieza la posición depresiva, empieza a unificar y a discriminar. Entonces puede hablar no de una madre, pero sí de un rostro. Lo que pasa es que las mujeres tienen 2 rostros. Los pechos femeninos son un rostro. No hay ningún animal que tenga ocelos, o sea, ojos, como los pechos de la mujer. La mujer tiene un pezón y una cosa que se llama areola, que algunos le llaman aureola, pero es areola. Las monas, de las cuales descendemos, no tienen esto. Además, las mujeres tienen los pechos inflamados. No es una inflamación, es una saliencia. Tampoco lo tienen las monas. Hay mayor o menor crecimiento del pezón de acuerdo a la época en que una perra, por ejemplo, amamanta o no amamanta. Pero las mujeres tienen los pechos al modo de los ocelos de los animales, o sea, ojos. Entonces lo primero que ve un bebé es ese rostro. Y después ve el rostro de la cara, que tiene más variaciones. Y después ve una madre. Ese chico que se autopercibe fragmentado no tiene madurez neurológica. El sistema nervioso tiene filamentos neuronales como los cables eléctricos. Conducen electricidad.
y tienen una cobertura como el plástico de los cables que se llama mielina. La mielina tarda en completarse entre 6 y 8 años. La mielina es como una espiral que recubre los nervios de adentro para afuera, hasta que se completa el plástico del nervio. Un chiquito tiene el cerebro suficientemente desarrollado como para captar imágenes de los otros y de sí mismo, pero no tiene la mielina completa del cuerpo. Por eso tiene a veces movimientos descoordinados. Bueno, ¿qué es el estadio del espejo? Es que cuando un chico se ve en el espejo con la madre, no ve fragmentación, se ve completo. Y se compra esa imagen porque es menos angustiante que la autofragmentación. Ahora, el chico ve y mira la imagen. La imagen no ve porque no hay nadie, pero sí mira. La imagen me mira. Y como está mamá también ahí, lo primero que le pasa a este chico es, dice Lacan, una expresión de júbilo, porque ve una gestalt completa, unificada, lo que se llama la buena forma, se la compra, dice, ese soy yo, pero al toque dice, ese puede ser mi rival. Ahí nace lo que llamamos el amor-odio, todo junto, por el otro. Ese otro puede ser mi otro yo, o sea, mi semejante y mi enemigo. ¿Por qué? Porque mamá también lo mira y lo ve. ¿Con quién se va a quedar mamá? ¿Con ese o conmigo? Entonces, en el momento, en el periodo del estadio del espejo, dice Lacan, se funda un objeto nuevo que se llama el yo. El yo es un objeto, ¿eh? Y se funda el registro imaginario. O sea, toda esa constelación de imágenes, la dramática, que después va a ser nuestra novela. Después, lo que más tarda es el registro simbólico, porque el chico va haciendo ascensos escalonados a lo simbólico hasta que llega a un pensamiento racional en donde hay un alto grado de simbolización, en donde puede hacer operaciones formales, ya no hace falta que ponga 2 manzanas más 3 manzanas igual 5 manzanas. Llega a lo que llamamos niveles de abstracción. Freud dice, el chico pasa de la representación cosa, que son las imágenes, a la representación palabra, que es lo simbólico. Con esa instalación del registro imaginario, aparece la primera noción de lo imaginario, que es el propio cuerpo. Por eso cuando ustedes vean el nudo Borromeo de Lacan, que son los 3 registros, en imaginario dice cuerpo, porque nosotros tenemos un cuerpo imaginario, y ya sabemos que es de carne y hueso, pero para nuestra mente es representacional. Y antes que eso, o en paralelo, es discursivo. Por eso Lacan dice, nuestro cuerpo está hecho de significantes. En realidad todas las cosas están hechas de significantes. En eso Lacan es absolutamente estricto. No se olviden que Lacan viene de la escuela de Platón. Platón fundó el idealismo. ¿Qué es el idealismo? Es la convicción de que existe un mundo perfecto de ideas que nos precede y que las cosas son copias imperfectas de las ideas perfectas. Entonces, lo real para Lacan, aunque parezca loco, y en su segunda versión de lo real son esas ideas perfectas, nociones, las cuales entran en la categoría de lo imposible porque son inabarcables. Es decir, uno puede manejar una ecuación, pero esa es una abstracción mental intangible. Por eso cuando Lacan habla de lo real en su segunda versión, porque al principio Lacan dice que lo real es lo concreto, inaccesible, o sea, la última verdad de las cosas, casi lo que decía Kant,
existen las cosas en sí, pero yo no tengo acceso a las cosas en sí. Yo tengo acceso a una versión imaginaria de las cosas. Entonces, yo me muevo en ese mundo imaginario que se llama realidad y no tengo acceso a lo real. Cuando me acerco a lo real, y esto se llama irrupción de lo real, estamos en analogía con lo que Freud llama lo siniestro, porque lo real es inabarcable, inconcebible. Por ejemplo, la ciencia avanza sobre lo real. Nosotros tenemos un real actual que se llama coronavirus. Ahora, ¿qué es lo real del coronavirus? Lo que no sabemos. Hasta donde llegamos es imaginario y simbólico. Pero queda mucho por descubrir y por eso todos estamos en pánico. Nancy. Entonces es por eso que decís que el yo es un objeto. Claro. El yo es un objeto, el otro es un objeto de amor, objeto de deseo, objeto modelo, objetos mentales. Hugo. ¿Podrías ampliar un poquito más el hecho de que, como dijo Lacan, el cuerpo está hecho de significantes? Claro, porque nosotros tenemos una idea según la cual nosotros tenemos un cuerpo material y después por otro lado nosotros tenemos la palabra y los discursos, ¿no? Usted sabe que nosotros tenemos una logística doble. Somos cuerpo y palabra. O sea, somos cuerpos que hablan. Esta es una singularidad absoluta en el universo hasta ahora. Como es una singularidad absoluta que por el hecho de que hablamos, existe para nosotros el bien y el mal. Eso en el universo no existe. Todo es como es. Pensamos, sentimos, hacemos, todo eso, antes que hacer, pensar y sentir, está discursiado. Esto tampoco es intuitivo ni de sentido común. Lacan, ustedes saben que se basa en quién? En el Evangelio según San Juan. En el origen fue el verbo. O sea, el lenguaje nos preexiste, no sabemos de dónde vino. Lacan dice que es el lenguaje del Espíritu Santo. Sabemos. No está en la naturaleza, no lo inventamos nosotros. Nosotros inventamos los idiomas y los discursos. Todo lo que es humano, o sea, que está en la cultura, emana de un discurso. Esto tampoco es de sentido común. El sentido común dice al revés. Estamos nosotros, y después hablamos. No, primero fue el lenguaje. La especie quedó atrapada en la trama del lenguaje, nunca pudo salir. Pero somos extranjeros del lenguaje. Un chico, si no le enseñan a hablar, no va a hablar nunca. Es más, hay una cosa que se llama los chicos ferales, ¿saben lo que son? Son los chicos salvajes, se criaron con animales, desde el nacimiento. Esos chicos que fueron rescatados para la cultura, les enseñaron a hablar, les enseñaron a comer, a vestirse, no son humanos. Después se huyeron y volvieron a la selva. Uno aprende a hablar, en el momento que tiene que aprender a hablar, se convierte en humano. La cultura es el orden humano. Es tan cultura el premio Nobel Milstein como la pareja que hace 2 días entró a robar acá al departamento. Todo es cultura. O sea, orden humano. Gente que habla. Nancy. En relación al espejo, al estadio del espejo, esto que vos decías, el yo es un objeto. En esa etapa, digamos, cuando el chico es un bebé. ¿Sí? ¿Vos te referías un poco a eso? A ver, ahí, porque ahí no... No, lo que dice Lacan, que Freud también lo dice, el yo es un objeto tardío. No como dice Melanie Klein, que nosotros nacemos con un yo prenatal. Para Freud y para Lacan, el yo es una constitución tardía. Además, es un mosaico el yo. Necesitamos tiempo para armar un mosaico de pedacitos de los otros, que se llaman identificaciones, y con eso armamos un yo. ¿Qué dice Freud? El ello es como un quesito sin cáscara. Con el andar del tiempo con la mamá, se le genera una cáscara que se llama el yo. Y después, cuando sale el Edipo, cuando cursa el Edipo, se le forma otra cosa que se llama superyo. Son cosas tardías.
Lo más primitivo es el quesito ese, que es el ello, que en un inicio es un ello no parlante, no deseante. Es un huevo. Y después empieza la narrativa. Perdón, Mirta. No, que en esa etapa del estadio del espejo y también cuando el bebé, ya el niño, o un bebé, porque todavía sigue siendo un bebé, se reconoce también como un otro, como que se escinde de la madre. Claro. En realidad, la escisión culmina en el Edipo. Para el varón culmina el Edipo. Para la mujer culmina la escisión de la madre. Respecto de la madre empieza la alienación en el padre. Quería decirles una última cosa, chicos. La escuela plantea un programa, aunque no parezca, nosotros estamos siguiendo un programa. No parece porque yo tengo una manera de enseñar que se basa en la teoría del caos. Lo principal es que ustedes escuchen estas clases y después articulen con los textos que les mandemos. La escuela va a plantear, por ejemplo, casos clínicos. Cuando alguno de ustedes traiga un caso clínico, lo que les vamos a pedir es que lo compartan con el equipo primero y después lo llevamos al grupo. Es una cuestión metodológica solamente. Nos vemos el jueves. Besos para todos. Gracias, Chao. Mario. Chao.